Estado social de derecho, fundamentación legal, filosófica y teórica. Como primero, ¿qué es Estado de Derecho? Es cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por la ley. Además, es un modelo de orden que rige a un país en el cual todos los miembros de su sociedad, incluidos aquellos que hacen parte del gobierno, están sujetos a cumplir a cabalidad con cada uno de los códigos y los procesos legales que éste conlleva. Un Estado de Derecho conlleva que todas las personas estén sujetos a cumplir la ley a cabalidad e incluso los legisladores, quienes son los creadores de la misma. En un Estado de Derecho, las leyes organizan y fijan límites de derechos en que todas las acciones estén sujetas a una norma jurídica. Para los que no saben qué es norma jurídica, es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. Previamente aprobada y de conocimiento público. En este punto no puede confundirse Estado de Derecho con Estado democrático, aunque ambas condiciones suelen darse simultáneamente. Además, el Estado de Derecho es el reflejo vivo de lo que quieran sus ciudadanos, puesto a que el pueblo tiene el derecho y el poder de elegir quiénes serán sus representantes dentro del gobierno. Esto quiere decir que cada ciudadano tiene la facultad de escoger en vía libre, en voto democrático, quiénes serán sus representantes, que tengan la facultad de responder por sus derechos y por sus deberes como ciudadanos. Este debe tener la responsabilidad, mejor dicho, se le asigna la responsabilidad de hacer cumplir a cabalidad la ley dentro de que los límites lo establezcan. Es decir, no puede haber vulnerabilidad de derechos en cuanto a la vida de los ciudadanos. Dificultades del Estado social de derecho. Las crisis económicas y la acumulación de obligaciones sociales por parte del Estado han conducido en varios países a la llamada crisis del Estado social o a la denominada crisis de gobernabilidad. Frente a esta situación se proponen soluciones extremas, como la de desmontar por completo el Estado social y todo el sistema de políticas de bienestar social. Naturalmente, que ello llevaría a la deslegitimación del Estado al perder el apoyo de grandes masas de población. Se hace referencia al Estado democrático, que es un elemento inseparable del Estado de Derecho. Más adecuada es la propuesta de un Estado social y democrático de derecho, que manteniendo las líneas esenciales de su orientación, privilegien un tipo de intervención más cualitativa que cuantitativa y así construir una sociedad civil más vertebrada, más sólida y fuerte, con un tejido social más denso y este establecimiento de propiedades en la economía, regulando el mercado, desarrollando un sistema de economía mixta sin dogmatismos. Es extremadamente ilógico que muchas naciones industrializadas y ricas no están hoy en la capacidad de responder por completo a todas las exigencias de convertir en derechos jurídicos las aspiraciones de sus pueblos y que dan marcha atrás los compromisos constitucionales y legales que ya están estipulados. Lo anterior se puede predicar con mucha razón de los estados en desarrollo y de las naciones pobres, corriéndose el riesgo de que tales derechos queden como simples buenas intenciones o se reduzcan a teorías sin efectos reales. Pero esto no les quita el carácter jurídico a los derechos sociales, como tampoco pierde su calidad de derecho una norma que proteja la vida humana o la libertad de las personas. Más, en caso de crisis, deberán funcionar principios de solidaridad y cooperación que impidan afectar a los más débiles y vulnerables. La imposibilidad del sistema económico no puede llevar a la eliminación del Estado social, sino a un acomodamiento que permita distribuir mejor los recursos. La débil garantía de los derechos sociales es inmensa, en parte a las mismas instituciones estatales centrales como el Ejecutivo y el Legislativo, debido
a que en sus decisiones e intervenciones se prioricen los intereses económicos y particulares ante los derechos de los ciudadanos, situación que lleva a una vulneración constante de los derechos sociales, lo que ha originado una amplia actividad de la Corte Constitucional para proteger y garantizar estos derechos. Con la teoría del Estado Social de Derecho. La teoría del derecho constitucional y el modelo de Estado Social de Derecho solamente hasta los finales del siglo XX ha sido trasplantada hacia el país, teniendo su máxima expansión en los años posteriores a la promulgación de la Constitución de 1991. La reflexión sobre el Estado Social de Derecho ha sido constante por parte de la Academia Jurídica y Sociojurídica Colombiana, de donde se tienen ciertos vacíos es justamente en la crítica de estos trasplantes, ya que se referencian los objetivos de este modelo para llevarlos a cabo en un contexto complejo y diferente al contexto al cual provienen las teorías constitucionales y neoconstitucionales, donde los derechos son garantizados y protegidos, contrario a lo que ocurre en países latinoamericanos, como lo es Colombia. Aquí su garantía se encuentra limitada por las instituciones especializadas, razón por la cual los ciudadanos acuden continuamente a las acciones constitucionales como es la tutela, con el fin de que sean protegidos y respetados sus derechos. El modelo de Estado Social de Derecho se ha adecuado a la realidad del país. Por eso sería necesario que la Academia Jurídica Colombiana reflexionara e iniciara procesos para crear teorías más acordes a las realidades y necesidades de las instituciones y los ciudadanos, sin excluir los aportes conceptuales, teóricos y metodológicos que provienen de los contextos de producción académica. Esta relación entre lo propio y lo externo puede configurar teorías y modelos estatales más sincronizados con nuestro complejo contexto. El derecho a la educación ha sido uno de los derechos más vulnerados a nivel mundial y también pues aquí en Colombia, pero este no es el único derecho social que tiene imposibilidades de cumplirse plenamente, ni el único con el cual se va a llegar a consolidar la desigualdad. Es la sumatoria de derechos sociales como es el de la salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, entre muchísimos otros más, lo que no ha sido cumplido, situación que tiene ampliando los índices de desigualdad y pobreza en Colombia. Las acciones de las instituciones estatales por garantizar los derechos sociales son mínimas y restringidas. La voluntad de los gobiernos centrales por cumplir con los derechos sociales para los ciudadanos ha sido frágil y débil. Por eso la dificultad para la conservación de estos derechos, para la ejecución de estos derechos. Por eso es que ha sido tan devastador que siempre se tiende a prometer y no a cumplir. Y nosotros como ciudadanos debemos de hacer que nuestros derechos sean respetados y que las promesas que se nos hagan se nos cumplan, porque para eso es el Estado Social de Derecho. Estado social como origen del término Estado Social de Derecho. En el desarrollo político de los estados han surgido la necesidad de generar una serie de figuras o instituciones sociales que de manera definitiva sean capaces del cumplimiento a los fines sociales y el fortalecimiento de una unidad de las naciones, asegurando a sus habitantes el derecho a la vida, a la convivencia, a la justicia, a la vida armónica, a la igualdad y muchos más. Tal como lo prevén diversos marcos constitucionales, principalmente Colombia, todos ellos dentro de un plano político bajo la elegida democracia y participación que garanticen un adecuado y justo orden político, social y económico de cada país. Ahora,
hablemos un poco de Colombia. En el artículo primero de la Constitución Política de Colombia consagra que Colombia es un Estado social de derecho, donde se señalan como cimientos de la protección de los derechos fundamentales, como la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y el respeto. En el particular caso colombiano, en 1991 se denominaba el Estado Social de Derecho a la igualdad y a la libertad, diferenciándose así de otros países. La igualdad era material y por ende se determinaba como principio fundamental que guiaba al Estado para corregir las políticas de desigualdades existentes en el país y promover así la inclusión y la participación, garantizando a las personas y a los grupos que se hallen en situaciones de desventajas un goce efectivo de sus derechos como seres humanos. La noción del Estado Social de Derecho podemos dilucidar que se da en un sentido meramente formal, ya que la mayoría de las instituciones públicas violan y desconocen los preceptos referidos en la Carta Magna de 1991, refiriéndonos principalmente a los derechos y facultades que se le otorga a la comunidad en general. Un ejemplo de esto es el desequilibrio social, al cual se ven sometidos todos los colombianos en su vida diaria, en aspectos tan elementales pero con gran importancia incluso para la supervivencia y su vida digna, como la alimentación, el empleo, la educación, la salud, entre otros. Y el poder colombiano es inoperante para resolver todos estos problemas, no pudiendo garantizar a la nación el mínimo vital que tanto pregona. Fundamentación legal. Se desprende la primicia de la ley y la reserva legal. La primicia significa que las manifestaciones de voluntad estatal hecha mediante la ley está encima de cualquier otro acto de la administración. Esto corresponde al concepto positivista de la jerarquía de las normas que es desarrollado por Kelsen. El principio de supremacia de la ley está hoy ligado tanto al de democracia como al de Estado de Derecho, en consideración a que la ley es expresión de un órgano elegido popularmente. La reserva legal se entendió primeramente como el principio según el cual la propiedad y la libertad solo podían ser afectadas con fundamento en una autorización legal. La supremacia de la constitucionalidad, por su parte, y con ella la garantía de los derechos fundamentales, se encuentra asegurada por el control constitucional de las leyes. En las obras del filósofo alemán, a finales del siglo XVIII, Immanuel Kant justificó a la fundamentación del orden como un orden de convivencia que se entrelazan con muchos invisibles, pero con una fuerza de acero, como lo es la ley, la moral y la libertad. Característica del Estado Social de Derecho. En el Estado Social de Derecho es posible hallar las siguientes características. Perspectiva política. Al Estado Social de Derecho se le encomienda la función de defender y asegurar la democracia. Para esto debe fomentar la participación ciudadana, promover asociaciones civiles, juntas de acción comunal, gremios económicos e industriales, sindicatos, comité de consumidores, asociaciones juveniles, entre otros. Perspectiva económica. La perspectiva económica es la responsable de orientar completamente el proceso de crecimiento. El Estado social debe determinar los modos y normas del juego de las relaciones económicas para asegurar a todos su intervención en el sistema y la ejecución de la libertad económica. Perspectiva social. El Estado social de derecho está en la obligación de complacer los requerimientos esenciales de los ciudadanos, en especial de las poblaciones más débiles y excluidas de la sociedad. Debe ser una entidad redistribuida de la riqueza, prestadora del servicio que permiten lograr un buen nivel de vida para todos. Importancia del Estado Social de Derecho. La importancia del Estado Social de Derecho radica en el respeto de los derechos humanos y el acatamiento de los principios rectores de la actuación estatal. En este sistema se funciona el concepto de social y de derecho, respectivamente en este sentido. El concepto de Estado Social de Derecho se desarrolló en tres principios orgánicos:
legalidad, independencia y colaboración de las ramas del poder público para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, criterios de la excelencia. ¿Cuáles son los países con Estado social de derecho? Existen diversos países los cuales existen derechos. Entre estos, solo nombraremos 3, que son la República Dominicana, Puerto Rico y Colombia.